Mateo capítulo 9, versos 11 al 13, dice así la palabra de Dios. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le ruego que me pueda acompañar en oración a nuestro Dios para que nos ayude a comprender esta palabra. Dios mío, Dios bendito, Padre excelso y soberano, tú que eres santo, 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 tú que eres un Dios independiente, que no necesita de nosotros, que no necesita de nada, que hiciste todo conforme a tus propósitos. Ese eres tú, el Dios misericordioso, pero a la vez el Dios de justicia, el Dios que extiende su misericordia hasta 1000 generaciones, pero que también castiga la maldad de las personas hasta la 4ª generación. Padre, a ti es que dirigimos nuestra oración rogándote por nuestras almas, por nuestras vidas, por nuestro ser, pidiéndote que podamos comprender tu palabra, que podamos entender con nuestra mente, pero también recibir en nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Padre, que podamos verte a ti en todo tu esplendor por medio de la predicación de tu palabra. Que podamos luego de esto amarte más, temerte más, desear glorificarte más. Y que en su defecto nosotros también, mi Dios, podamos ser confrontados, animados, corregidos y llevados a darte la gloria que solamente tú mereces. Padre, que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos guíe a la verdad, nos dé claridad. Yo te ruego que tú uses mi vida para poder ser claro, ser preciso en la explicación y también en la aplicación de lo que tu palabra tiene para nosotros. Mi Dios, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel que no te conoce por medio de tu palabra. Padre, gracias por el privilegio de poder esta mañana libremente abrir la Biblia, leer lo que tú tienes para nosotros y reflexionar en ello. Danos un corazón receptivo, un oído atento y que apartemos, independiente de todos los distractores que pueden haber a nuestro alrededor, apartemos este tiempo en nuestro corazón para reflexionar, meditar en lo que tú quieres para nosotros. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Llevamos 4 semanas viendo el Evangelio y meditando en lo que realmente es el discipulado. Es decir, lo que significa seguir al Señor. Pero para ello nos hemos detenido en algunas personas específicamente que aparecen en el Nuevo Testamento. Hemos visto cómo es que ellos fueron o respondieron al llamado de seguir a nuestro Señor. La semana pasada vimos el llamamiento de Mateo. Y vimos cómo su respuesta ante este llamado, ¿cierto?, nos daba de alguna forma el perfil del cargo de quien ostenta ser discípulo de Cristo. Mateo fue un hombre obediente a la voz del Señor. Él se levantó y le siguió. Este hombre escuchó, este hombre no cuestionó, no rezongó, no buscó excusas tal vez como otros lo habían hecho. Este hombre tenía obviamente excusas y buenas tal vez para no seguir el llamamiento que nuestro Señor le había hecho. Pero él simplemente se levantó, dejó todo ahí, dejó el banco de los tributos públicos ahí y siguió al Señor Jesucristo. Además, Mateo, además de eso, reconoció su condición. Él se dio cuenta que era un pecador, que necesitaba
desesperadamente seguir al Señor Jesucristo. Los versos que anteceden lo que leímos hoy, que analizamos la semana pasada, muestran cómo Mateo hizo una fiesta en su casa, cómo él llamó a sus amigos, los más cercanos, a quien él consideraba que era importante que a quienes escucharan el mensaje que Jesucristo tenía para ellos. Eso es increíble porque él quería compartir con ellos la misma oportunidad que él había tenido de escuchar al Maestro y de seguirle. Ese es el corazón que vimos en Mateo y eso de alguna forma es lo que nos muestra un perfil de aquel que va a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Lo que vimos fue básicamente que aquel que sigue a Cristo obedece el llamado, obedece al Señor. Y lo segundo que vimos es que comparte con otros lo que él recibió para que también puedan alcanzar ese llamamiento. Comparte con otras personas que se encuentran en la misma condición de él. Eso es lo que aprendimos la semana pasada de Mateo, lo que reflexionamos con respecto a su actuar, con respecto a la decisión y determinación que él tuvo a la hora de seguir a nuestro Señor, pero además de ello, del corazón bondadoso a la hora de querer compartir lo que él había recibido de gracia con sus más cercanos, con sus amigos y con quienes él encontraba que al igual que él necesitaban desesperadamente del Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a seguir utilizando la analogía de la selección de personal para que podamos entender de alguna forma los 3 versos que siguen a este relato de Mateo capítulo 9. Como les comenté la otra vez, en el mundo de los recursos humanos, una de las herramientas más útiles a la hora de la selección de las personas correctas para cierto tipo de cargos es lo que se conoce como el perfil del cargo. En el perfil del cargo, aparecen diversas características o habilidades, cualificaciones que la persona que va a desarrollar ese puesto necesita o requiere tener. Ahora, en la década pasada, el enfoque de las personas en lo que respecta al nivel laboral estaba en función de su capacitación. En la década de los 90, en los años 2000, la gente buscó capacitarse y por esa razón es que los números o el porcentaje de personas que ingresaba a la universidad incrementó de una manera considerable. También aquellos que pasaron a la formación técnica o técnico profesional. Y eso fue interesante porque se generó un número bastante considerable de personas que entraban al ámbito laboral capacitados para ciertas tareas específicas. Pero lo que sucedió es que esto generó una mayor dificultad a la hora de que quienes reclutaban personal pudieran determinar quiénes eran más aptos, porque habían personas que tenían carreras universitarias y además posgrado. Entonces, eso generó un conflicto, digamos, un problema en aquellos que reclutaban personal. ¿Por qué? Porque les era difícil poder hacerlo. Entonces, en esa disyuntiva es que surgió una forma en la cual era más fácil poder discernir o escoger a las personas más apropiadas para el cargo. Y esto se llamó de alguna manera o se derivó en lo que se conocen como habilidades duras o habilidades blandas. Las habilidades duras del cargo son las competencias necesarias para desarrollar algún puesto específico, ¿ya? Mientras que las capacidades o las habilidades blandas eran aquellas que estaban orientadas al carácter de la persona, digamos, a las habilidades sociales, a la personalidad del postulante. Entonces, dependiendo del cargo, es que no solo importaban las habilidades duras, es decir, lo que las personas habían adquirido, habían aprendido, su capacitación, sino que también es necesario conocer el carácter de la persona, la actitud de la persona y ciertas capacidades. Y eso fue lo que hoy por hoy, por lo menos lo que respecta al reclutamiento de personal, es un punto determinante, un factor determinante a la hora de escoger personas. Para resumirlo en 2 conceptos bastante sencillos. Las habilidades duras son lo que los individuos adquieren o desarrollan en el tiempo, mientras que las habilidades blandas son las que se traen de fábrica.
El título de la predicación de hoy es Habilidades blandas. Y conforme a estos versos vamos a estar tocando dos cosas importantes que este texto nos señala. En primer lugar, el problema que tiene el que está sobrecualificado. Sobrecualificado, una persona que tiene muchas habilidades duras. Pero en segundo lugar vamos a estar viendo que existe una habilidad blanda que es imprescindible. Eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy. En estas figuras que vemos de los fariseos y también de estos pecadores y publicanos que se encontraban reunidos en la casa de Mateo, encontramos precisamente esas cosas. Lo que la gente cree que necesita para alcanzar el conocimiento de Dios o acercarse a Dios versus lo que realmente se requiere para poder conocer al Señor y seguirle. Hoy lo que estaremos viendo es básicamente esto. Hoy entenderemos que para seguir a Cristo no importan nuestros diplomas, sino cómo nos desplomamos a los pies de nuestro Señor. Primeramente, vemos aquí en el versículo 11 el problema de las personas que se consideran sobrecualificadas. Leemos en el versículo 11 lo siguiente, dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjense, estaba Mateo, sus amigos y Jesús en la casa de Mateo, disfrutando de una rica comida, cuando aparece de pronto estas personas llamadas a sí mismos fariseos. ¿Con quiénes estaba Jesús? Jesús estaba con los amigos de Mateo, quienes también eran recaudadores de impuestos. Personas que eran sumamente despreciadas por los más religiosos. ¿Por qué? Porque de alguna manera habían vendido su fidelidad a la nación judía a los romanos a la hora de cobrarle los tributos y hacerse ricos a cuesta de cobrarle a su propio pueblo. Entonces estas personas eran muy despreciadas por parte sobre todo de los religiosos, pero también nos encontramos con los pecadores. ¿Quiénes eran estos pecadores? La semana pasada hablamos que pecadores se le llamaba a las personas que siendo judías no respetaban las leyes religiosas, como por ejemplo las de las comidas, las del lavamiento de manos. Y también ellos, estas personas que eran considerados como pecadores, no tenían ningún problema en compartir la mesa con alguien que no era judío, con extranjeros. Entonces eso es lo que nosotros vemos aquí en estos personajes que se encontraban ahí reunidos junto con el Señor Jesucristo en la casa de Mateo. Pero estando Jesús, los discípulos y estos invitados reunidos en la casa de Mateo, de pronto irrumpen en la escena o hablan, según lo que nos dice Mateo acá, los fariseos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los fariseos? Ciertamente este título fariseo dentro del ambiente cristiano es muy conocido, pero para las personas que tal vez no conocen esto o no conocen el contexto en el cual se desarrolló el ministerio del Señor, es necesario poder comentar quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran una agrupación sectaria del tiempo del Señor Jesucristo. El nombre fariseo provenía de una raíz aramea, prisha, que significaba separado. Ellos eran los separados. Esta secta surgió antes de la guerra de los macabeos, en el tiempo de la conquista de los griegos a Israel. Esto no lo vemos en la Escritura, ¿por qué? Porque corresponde al periodo intertestamentario. Es decir, el surgimiento de esta secta fue en el momento de silencio que nosotros nos encontramos entre Malaquías y Mateo, entre esa hoja que dice Nuevo Testamento, ahí nos encontramos varios años, y en esos años nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos que los griegos conquistaron a los judíos, pero que luego de eso llegaron los romanos y los romanos conquistaron a los griegos y finalmente los romanos subyugan a los judíos junto con todas las otras naciones que los griegos de antemano habían subyugado. Entonces, durante ese tiempo fue precisamente que surgieron los fariseos.
La religión de los fariseos se centraba básicamente en la observancia de la ley. Ellos enseñaban que Dios otorgaba gracia exclusivamente a quienes se ajustaban a los preceptos de Dios, a las personas que tenían de alguna forma un apego a la letra de lo que Dios había ordenado. Eso era básicamente lo que ellos enseñaban. Ahora, es interesante notar esto, porque la doctrina que enseñaban los fariseos era la correcta. O sea, ellos no estaban equivocados en lo que enseñaban. Ellos, por ejemplo, creían en la vida venidera, creían en la inmortalidad del alma, creían en la resurrección de los muertos, creían en un castigo eterno en el fuego. Y si nosotros esas cuatro enseñanzas las cotejamos en función a lo que nosotros creemos, nos encontramos que justamente coincidimos con ellos. De manera que ningún cristiano podría considerar que la doctrina que los fariseos enseñaban estaba errada porque estaba correcta. De hecho, el mismo Señor Jesucristo señala ahí en Mateo capítulo 3, 23, perdón, versículos 2 al 3, lo siguiente. Él dijo esto, imagínense lo que dijo el Señor Jesucristo en función a los maestros de la ley y a los fariseos. Dijo esto, escuche bien, Mateo 23, 2 al 3. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. De manera que vemos aquí que el Señor está reconociendo que los fariseos enseñaban la doctrina correcta, pero el gran problema de ellos era su corazón. El gran problema de ellos era que vivían de una manera hipócrita, es decir, enseñaban una cosa, pero en el corazón hacían otra cosa. Entonces, eso era lo que ocurría con estas personas. Estos fariseos, de acuerdo a sus capacidades, podrían haber sido realmente quienes siguieron al Señor. Cualquiera podría haber esperado parte de los fariseos que cuando apareciera el Mesías, ellos fueran los primeros en seguirle. Sin embargo, los férreos opositores al ministerio del Señor Jesucristo fueron precisamente estos hombres que tenían, comillas, la doctrina correcta. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando solamente vemos a los fariseos como personas hipócritas. Ciertamente lo eran, el Señor los acusó de eso, pero también los fariseos nos llaman mucho la atención y debiésemos nosotros tener cuidado en qué, en que ellos tenían la doctrina correcta. Ellos sabían lo que la Escritura decía, pero el gran problema estaba en su corazón. Ellos confiaban en sus capacidades, ellos confiaban en su conocimiento y su aparente virtud. Por eso, ¿quién más que ellos eran el prototipo verdadero de los que deberían haber seguido al Mesías? Pero tristemente esto no fue así, porque las apariencias engañan. Una persona puede estar muy capacitada, una persona puede ser muy conocedora, pero si no tiene el carisma o ciertas habilidades blandas, realmente no puede desempeñar una función de una manera correcta. Lo mismo sucede en el reino de los cielos. Hay personas que tienen las capacidades, tienen mucho conocimiento, tienen una impronta, tienen un semblante y una personalidad para poder plantear el Evangelio, para poder decir lo que es correcto a la luz de la palabra de Dios. Pero aún así pueden estar totalmente equivocados porque las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Cuando Saúl, el primer rey de Israel, fue escogido, sin duda él tenía todas las capacidades y también el porte que se requería del rey de Israel. La escritura señala que era un hombre fornido y a la vez que él era un hombre muy alto que sobrepasaba a todos por una cabeza, es decir, el hombre más alto en Israel le llegaba solamente al hombro. O sea, realmente este hombre tenía toda la facha para ser un verdadero rey. Sin embargo, al poco andar, el orgullo entró en su corazón, pensó que no podía haber otro como él y empezó a vivir de acuerdo a su manera. Las apariencias engañan. No, él parecía rey, pero Dios prontamente lo desechó
y mandó a llamar a un pastor de ovejas que estaba cuidando las ovejas de su padre en el desierto. Ese, David, quien le sucedió, era un hombre conforme a su corazón y no Saúl. Queridos, las apariencias engañan. Hay muchas personas que creen que porque saben algo están más cerca del Señor cuando realmente eso no es así. No es así. Y ese era el gran problema que tenían los fariseos. Ellos se creían tan buenos, se creían tan capacitados, que estaban en constante observación de lo que nuestro Señor Jesucristo realizaba. Ciertamente los fariseos no fueron invitados a esta fiesta. ¿Por qué? Porque no eran del círculo de Mateo. Ellos no eran del círculo de Mateo. ¿Por qué? Porque estos hombres odiaban a los pecadores, odiaban a los publicanos, así que no estaban considerados dentro del círculo de Mateo. Pero allí estaban, atentos a ver qué pasaba adentro. Y note esto, esta señal característica del fariseo. Está atento a lo que hacen los otros. Se preocupa de lo que hacen los otros, pero no está preocupado de lo que sucede dentro de su corazón. En ese tiempo, estos hombres no podían concebir que el Señor se juntase con semejante escoria, como lo traduce la nueva traducción viviente. O sea, realmente era algo que ellos no podían entender. Por eso, el mismo Señor más adelante dice que los escribas y los publicanos constantemente decían que Él se juntaba con pecadores. En Mateo 11:19 dice esto el Señor Jesucristo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Para los fariseos esto era realmente una aberración porque ellos eran muy estrictos con los pecadores, pero tristemente no lo eran con el pecado. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto cuando despreciaban a las personas que eran consideradas como pecadores. ¿Por qué? Porque la misma ley lo enseñaba, la misma Tanaj, el Antiguo Testamento hebreo, lo señalaba. El Salmo 1:1, por ejemplo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. De manera que ellos de alguna manera encontraban ahí un argumento para despreciar a los pecadores, en este mismo versículo 1 del Salmo 1. También en el Salmo 119, verso 115, dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Entonces, si entendemos las palabras de David, realmente podemos tal vez captar la esencia de lo que pasaba por la mente de estos hombres que pretendían cumplir con la ley de Dios a cabalidad. Ahora, por eso es que el término fariseo normalmente está asociado a la concepción de lo que es una persona religiosa. Pero en realidad es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Muchos de los presentes tal vez pueden creerse que son discípulos del Señor Jesucristo. Pero en realidad su forma de vivir y su forma de condenar a los que están en pecado tal vez son más parecidos a los fariseos que al mismísimo Mateo. Cuando vemos esta escena, es inevitable hacernos una pregunta. Y esta pregunta yo le llamo el fariseómetro. ¿Qué pasaría, querido hermano, si usted me viera a mí en un lugar lleno de pecadores, comiendo con ellos? Usted sabe lo que sucede en estos lugares, ¿cierto? Los excesos en la comida, en las bebidas alcohólicas y también en lo que respecta al tipo de vocabulario que se emplea en una reunión de ese tipo, realmente deja mucho que desear. Ahora, al verme usted ahí, se preguntaría, ¿pero qué está haciendo allí? ¿Por qué está allí? ¿Qué hace con ellos? Bueno, y si nosotros nos cuestionamos eso, la verdad es que estamos obrando de la misma manera que lo hicieron los fariseos. Estamos obrando de la misma manera que lo hicieron los fariseos. Debemos tener cuidado. Obviamente tenemos que odiar el mundo y todo lo que ello respecta, pero tenemos que no olvidar lo importante que es que los pecadores caigan a los pies de Cristo. Y con esto yo no quiero hacer un llamado a que las personas, a los creyentes vayan a las fiestas y a los lugares de mala fama y si tú eres un carnal, evidentemente no.
Esto lo que nos muestra es lo siguiente, es que todas las personas tienen una gran necesidad de conocer a Cristo. Y el Señor fue capaz de ir a ese lugar con el fin de darse a conocer a ellos. No olvidemos esto. Muchas veces nosotros entramos en una dinámica de la percepción del mundo que no está correcta. Lo vuelvo a repetir. Hermanos, debemos aborrecer el mundo y todo lo que ello conlleva, pero eso tiene que ver con nosotros, no con los demás. Hay personas que no conocen al Señor, hay personas que están viviendo esa vida y lo que nosotros debemos tener es misericordia para con esas personas. No sentarnos en el banco del juez y condenarles a ellos porque no creen o porque viven una vida desordenada. Queridos, lo que hizo el Señor fue ir donde estaban estos hombres que necesitaban desesperadamente conocerle con el único fin de que ellos pudiesen también creer en Él. Así que es necesario que tengamos mucho cuidado en caer en ese aire de fariseísmo en el cual nos creemos correctos y condenamos a los pecadores. Evidentemente están mal. Evidentemente toda persona que no se arrepiente de sus pecados y creen en el Evangelio le espera un castigo eterno. Eso es terrible, pero eso es una realidad. Y yo no puedo negar eso. Todo aquel que hace su propia voluntad va a terminar por su propia voluntad en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Eso va a ocurrir, eso va a pasar. Pero el punto es que tú, que eres creyente, no puedes sentarte en el banco de Dios como juez y condenar a las personas. Ese no es tu llamado. Ese no es el llamado que nos ha hecho el Señor Jesucristo. El hermano del Señor en su breve epístola en Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene, versículos 22 al 23, dice esto: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Un fariseo no entiende qué tiene en común Jesús con los discípulos y los pecadores en el mismo lugar. Un fariseo se siente superior. Un fariseo no puede aceptar que el Señor vino a llamar a los que reconocen su condición de pecado porque se sienta en su propia autojusticia. Una persona farisea es aquel que sabe, es aquel que se cree bueno, es aquel que se autoengaña creyendo que sigue a Dios, cuando en realidad solo se justifica porque cree que sabe algo, pero no lo hace. Nadie puede considerarse o sentirse justificado por sus obras, por su conocimiento o por su capacidad. Hermanos, esa es una verdad. Incluso muchos creyentes lo olvidan y comienzan a vivir vidas de fariseos, que pensando que por lo que saben, pensando que porque tienen doctrina sana, de acuerdo a la Escritura, se sienten superiores a aquellos que no conocen a Cristo y están muertos en sus delitos y pecados. Nadie puede sentirse justificado o bueno o porque conoce y condenar a aquel que se encuentra en esa condición. Nadie puede justificarse a sí mismo. El Señor dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, haciendo una alusión al mismo pueblo que reconocía su condición, cuando señala lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esa es la justicia del hombre. Muchas personas se consideran buenas. Muchas personas creen que están haciendo el bien, que no le hacen daño a nadie, que conocen de Dios porque oran a veces, porque cada noche se presentan delante del Señor. ¿Pero qué hiciste durante el día? ¿Te acordaste de Dios? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Reconoces que realmente eres un pecador? Sí, y si esto te describe a ti, déjame decirte que estás más cerca de ser como un fariseo que ser como Mateo.
Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. El fariseo, el fariseo no sigue a Cristo. El fariseo tiene todas las habilidades duras, está sobrecalificado para seguir a Cristo, porque se considera justo por sus propios medios y no por la obra de Cristo. En Lucas capítulo 18, versículo 11 al 13, vemos un relato que el Señor le enseñó a sus discípulos, donde precisamente aparece un fariseo y un publicano. Quiero leerle este texto. Lucas capítulo 18, versículos 11 al 13. Dice que subieron un fariseo y un publicano a adorar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, no nos olvidemos nunca de dónde Dios nos sacó. No nos olvidemos nunca de dónde Dios nos sacó. Si nuestra actitud realmente es como la de este fariseo, estamos en serios problemas. Pero si nuestra actitud fue y sigue siendo como la de este publicano, realmente mostramos que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. No nos olvidemos nunca de eso, de quiénes éramos. Y que si hoy no hacemos las cosas que antes hacíamos, no es porque seamos santurrones, sino porque Dios está haciendo una obra poderosa en nosotros, transformándonos, quebrantando nuestro carácter, doblegando nuestras pasiones, moldeándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca olvidemos eso y que después nos sentemos a juzgar a aquellos que se encuentran todavía muertos en sus delitos y pecados. No pensemos nunca que por medio de nuestra virtud nos encontramos en una esfera superior a los demás, o que por el conocimiento que tenemos estamos en una mejor situación que los demás. Eso nos hace igual que los fariseos, quienes pensaban que tenían todas las capacidades para poder seguir a Dios cuando en realidad eran los máximos enemigos de Dios. Hermanos, las habilidades duras no son importantes para seguir a Cristo. Las habilidades duras no son importantes. No importa tu capacitación, no importa el diploma que tengas colgado en la pared, en tu oficina. No importa lo que seas, no importan tus posgrados, no importa nada de eso a la hora de seguir a Cristo. Para seguir a Cristo no hay habilidades duras. De hecho, tus habilidades duras son un desperdicio para el Señor. Por eso es que de esta forma llegamos al segundo punto, descrito en los versículos 12 al 13 de este capítulo que hemos leído. Aquí hablamos y aquí notamos la única habilidad blanda imprescindible para ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. La única habilidad blanda. Mateo capítulo 9, versículo 12 al 13. Dice así: al oír esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos, como les comentaba, no entendieron que sus habilidades duras no eran importantes para obedecer a Dios, para seguir a Dios. Estaban tan calificados, incluso más calificados que este joven maestro al cual muchos le llamaban rabí. De manera que ellos consideraban
que seguir a este hombre que se llamaba Jesús era rebajarse. ¿Por qué? Porque para seguir a Cristo realmente, para ser un discípulo de Él, lo único que necesitas es una habilidad blanda. Y esta es reconocer que desde el vientre de tu madre eres un pecador. Es lo único. Esto es lo único que se requiere para poder seguir a Cristo y ser un fiel discípulo de Él. No importa lo que sabes, no importa cómo te consideras, olvida todo eso. Simplemente reconoces que eres un pecador. Eres un pecador. Un discípulo de Cristo es un pecador. Eso era lo que tenía en común Jesús. ¿Con quién? Con los discípulos y con esos pecadores, en que tanto los discípulos como, estos hombres pecadores estaban en una condición de absoluta necesidad de aquel que estaba con ellos, quien era el Señor Jesucristo. Esa es la gran verdad. No hay nada bueno en uno. Todo lo bueno que hay simplemente es lo que queda, un vestigio de la imagen de Dios plasmada en nuestro corazón. Pero lo demás, ¿qué es? Dios no nos llamó, Dios no nos escogió porque fuéramos los mejores, porque fuéramos los más capacitados. No, Dios nos escogió simplemente porque éramos lo peor. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 28, Pablo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió, y lo menospreciado, perdón, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El único requisito o la única habilidad que nosotros debemos tener para ser seguidores del Señor Jesucristo es reconocer nuestra condición de pecado, reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos fallado, que seguimos fallando. Es a esas personas a las cuales vino el Señor Jesús. A ellos vino a llamar, a ellos vino a llamar, a los pecadores. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Yo soy un simple pecador. Soy un simple pecador, no soy mejor que nadie. No me creo mejor que nadie. Soy un hombre sujeto a pasiones, pero que la misericordia del Señor alcanzó un día, cuando me llamó y yo humildemente tuve que reconocer mi condición de pecado. Tuve que reconocer que todos los pensamientos de mi mente iban solamente al egoísmo y a la autosatisfacción de mis pasiones. Y luego de eso, de haber reconocido aquello, de haberme arrepentido de mis pecados, he seguido al Señor, he creído en Él, en el Evangelio del Reino. Eso es lo único. Es la única materia prima que nosotros tenemos, es el pecado. Pero la única habilidad que se requiere para ser un discípulo de Cristo es reconocerte como un pecador. Charles Spurgeon dijo, Él recibe en su propio corazón a algunos cuyos nombres nosotros difícilmente nos atreveríamos ni siquiera a mencionar. Él levanta al mendigo del muladar, iza del pantano de la desconfianza al desesperado, toma a los más viles de los viles, los transforma por su gracia y los hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Salvador, hermano. Nunca, nunca, nunca nos olvidemos de eso. Somos pecadores salvados, enfermos que fuimos visitados por el médico del alma. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Si somos iglesia, si somos cristianos, si somos discípulos del Señor, simplemente es porque reconocimos nuestro pecado. Aquel que no se reconoce como un pecador no puede seguir a Cristo. Aquel que se cree perfecto va a llegar con esa justicia, entre comillas, al tribunal delante del Señor en aquel día. Lo único
que nosotros aportamos, nuestra única habilidad es reconocer nuestra condición de pecado. Ahora bien, a ti que llevas años dentro del Evangelio, que conoces al Señor hace 3, 5, 7, 10 años, ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Le estás siguiendo realmente? Tú que piensas que estás bien y te sientas a juzgar a los demás pecadores, ¿todavía te sientes pecador? ¿O ya te olvidaste de eso? ¿O ya te olvidaste lo que eres? Hermano, ¿dónde están tus lágrimas por tu pecado? ¿Dónde está tu humillación delante del Señor? ¿Dónde está tu actitud de mendigo espiritual? Que si mal no recuerdo, es lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña. En el Sermón del Monte Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los mendigos espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Todavía nos sentimos así, como mendigos espirituales? ¿O ahora nos sentamos en el banco de los jueces, juzgando y criticando a aquellos que se encuentran todavía muertos en sus delitos y pecados? Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Nunca debemos olvidar cuál es nuestra verdadera condición. Somos salvos, sí, pero no por nuestros medios. Es porque Él nos salvó. Somos justos, sí, pero no por nuestra justicia propia, sino porque Él nos otorgó la justificación. Somos santos, sí, pero no por nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra obediencia. Somos santos porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos está santificando día a día. Nunca olvidemos eso. Spurgeon dijo también, no hay música que él ame tanto como la voz de un pecador que confiesa su pecado. No hay perlas que valore más altamente que esas lágrimas perladas que el arrepentimiento forma en el ojo del alma que tiembla ante su palabra. Amados, es un buen tiempo para meditar en cómo estamos siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Consideras que le estás siguiendo como deberías? ¿Lo haces igual a como lo hacías al principio? ¿Sigues a Cristo con el mismo ímpetu? Hay muchos que no. Hay muchos que manifestaron un interés tremendo cuando comenzaron, pero que ahora ya no existe ese interés. ¿Sabes qué? Quizás se deba a que olvidaste lo que eras antes de que Cristo saliera a tu encuentro. Solo un pecador como Mateo se levanta y sigue a Cristo. Si tal vez no le estás siguiendo, es porque te olvidaste cuál es tu condición. ¿A qué te pareces más hoy? ¿A este publicano, pecador, recaudador de impuestos llamado Mateo, que entendió su condición y siguió al Señor Jesucristo? ¿O en realidad te pareces más a estos fariseos? Nunca olvidemos, queridos, que no somos mejores cristianos porque sabemos más de la Biblia, sino que somos cristianos exclusivamente porque somos pecadores, que recibieron el don del perdón de parte del médico de las almas. ¿Cuántas veces quizás has olvidado tu condición? ¿Cuántas veces te has sentado a condenar al mundo cuando tú eras peor tal vez? La vaca se olvida que fue ternera. Y eso es lo que le pasó, lo que le pasa a mucha gente, a muchos creyentes, que comienzan bien pero caen en un ámbito de la religiosidad y de un nivel de santificación aparente y falso.
Una persona que realmente está siendo santificada es aquella que siempre tiene en su corazón su verdadera condición de pecado. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 9:13, en el versículo que estamos leyendo, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este texto es una cita a Oseas capítulo 6, versículo 6, en el cual el Señor da a entender el verdadero significado de los sacrificios del Antiguo Testamento. Eran una representación estos del verdadero sacrificio que venía del acto sumo de misericordia de parte de Dios para con los pecadores, entregando a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de los pecadores. Un discípulo de Cristo nunca olvida su condición. Un discípulo de Cristo nunca olvida que lo único que hace es seguirle a Él porque recibió de la misericordia del propio Señor Jesucristo. Todo aquel que ha tomado una pausa en seguir al Señor, todo aquel que ha dado media vuelta y se volvió atrás, todo aquel que se ha desviado del camino, se ha olvidado que es un pecador. Y si tú tal vez no sigues a Cristo como antes, es porque te olvidaste de dónde Él te sacó. Te olvidaste de quién eras. El obispo Ryle dijo las siguientes palabras: pecadores somos el día en que por primera vez acudimos a Cristo. Pobres y necesitados pecadores seguimos siendo mientras vivimos, obteniendo toda la gracia que tenemos cada minuto de la plenitud de Cristo. Pecadores seremos a la hora de nuestra muerte y moriremos debiéndole tanto a la sangre de Cristo como a el día en que creímos por primera vez. Hermanos, fuimos pecadores, somos pecadores y moriremos pecadores. Y la única gracia nuestra es que recibimos la gracia del médico del alma, que nos dio eterna salvación cuando nosotros reconocimos nuestros pecados. De manera que la única habilidad necesaria para ser un discípulo de Cristo es reconocernos como pecadores. Nunca nos olvidemos de eso. Usted puede decir, bueno, pastor, pero lo que usted está diciendo es un mensaje muy básico. ¿Sabes qué? El gran problema es ese. Como no está la base, te derrumbas. Como no tienes una base sólida en recordar de dónde te sacó Cristo, tambalea tu fe. Retrocedes, te desvías. Ese es el gran problema. Necesitamos de Cristo porque somos pecadores. Cristo vino a llamar a los pecadores. Es interesante porque cuando el apóstol Pablo hablaba de su rol de apóstol, él siempre se ponía al final. Él decía, bueno, yo al final, por último, como un abortivo, fui llamado. Pero cuando él se refería a su propio pecado, él decía de sí mismo como el primero de los pecadores. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo, un gran seguidor de nuestro Señor. Amados, nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Porque Él no vino a llamar a justos, Él vino a llamar a pecadores. Y si tú sigues, continúas las pisadas de nuestro Señor hasta el día de hoy, es porque eres un pecador que fue llamado por el Señor a seguirle. No hay justicia propia, no hay justicia personal, porque el Señor no vino a llamar a sanos, sino a enfermos.
Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias te doy por este tiempo de compartir tu palabra, por este momento en el cual analizamos nuestro corazón y vemos las causales por las cuales muchas veces desviamos nuestra atención de ti, de tu reino. Padre, muchas veces esto se debe a que perdimos la noción de nuestra verdadera condición. No te buscamos porque pensamos que no te necesitamos. Y creemos que no te necesitamos porque nos consideramos buenos. Pero no lo somos. Somos simplemente pecadores que han recibido tu gracia. Porque tú viniste a llamar a pecadores al arrepentimiento. Padre bendito, te ruego que confrontes nuestro corazón y que nunca olvidemos eso. Que si tú nos llamaste es simplemente por ello. Que no importa todo lo que nosotros podamos aprender, que el estatus que podamos llegar a conseguir, lo único que es de valor delante de ti es un corazón contrito y humillado al cual tú no rechazas. Padre, perdona la dureza de nuestro corazón, perdona nuestro pecado, perdona nuestra altivez, perdona por pensar muchas veces como Saúl pensó, que era por su envergadura física, por sus capacidades, que era el rey de Israel. Padre, no, no es así. No es porque seamos buenos, no es porque sepamos de tu palabra, es simplemente por tu gracia, es simplemente por tu amor, es simplemente porque somos pecadores que han recibido tu perdón. Gracias, mi Dios. Que esta semana podamos reflexionar en ello, que podamos seguir meditando, seguir arrepintiéndonos de haber cometido este error muchas veces, porque muchas veces nos hemos alejado de corazón, tal vez no en el accionar, pero sí de corazón. Muchas veces vivimos y llegamos a hacerlo por costumbre, a seguirte por costumbre, y eso es también porque hemos olvidado lo que tú, lo que tú hiciste por nosotros, siendo pecadores. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.